y a escuchar realmente a los niños y preguntarles qué es lo que los niños esperan de nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que el niño espera del padre? Y las veces quizás solamente va a ser algo así como jugar con ellos y recordar con ellos cosas así de sencillas. Jessica, many thanks for your answers. I wonder if somebody wants to take the microphone or should I continue? Amigos, ¿ustedes quieren, alguno de ustedes, hacer preguntas a Jessica o debo continuar? Sí, Felipe, si te parece, ¿le puedo hacer una pregunta a Jessica también? Sí, cómo no, adelante. Sí, bueno, lo voy a hacer en inglés y luego la traduzco. Jessica, can you explain us a bit about how the indigos and crystal energies are working at this moment? Because we are having a rocky year this time. For example, last year with the vaccination scam, we got the indigos to the work, making people aware, and they got a big part of solution this situation and helping to make people aware. Can you give us an example of what's going on in this year? I am translating. Jessica, en este año, ¿nos podrías dar ejemplos prácticos de cómo están actuando las energías índigo y cristal? Porque estamos teniendo un año muy movido y, por ejemplo, el año pasado, con el tema de la vacunación masiva, pues los índigos hicieron un gran trabajo haciendo a la gente consciente de lo que estaba pasando realmente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo ellos actuaron y nos ayudaron. Entonces este año, si nos puede dar ejemplos de cómo están actuando estas energías. Well, we are choosing our reality right now. We are flipping through a book of pages of all possible scenarios or giant waves that seem of impending doom, but these indigos and crystals are steering the ship, steering people around icebergs, steering people towards the kinder waves and things like that, helping people realize that, you know what, you actually do have a choice. That it doesn't have to be like this. What do you want to see of this world, and create it? Show people that it is possible. Become the living example. It's not about talk anymore. It's about action, and it's about embodying your message. That you don't have to push yourself on other people, because people will see the way you are living and will be so inspired by that. And that's what we're seeing right now. People... Sí, bueno, en este año estamos teniendo el tema muy claro de hacer elecciones conscientes, de tomar conciencia de nuestra vida, y entonces nos están viniendo muchos escenarios posibles, muchas realidades posibles que tenemos que escoger, y la vibración índigo y cristal nos están ayudando a hacer la elección más óptima, nos están dando un poco la guía de por dónde escoger, porque en realidad siempre tenemos una habilidad de escoger, siempre hay una elección posible, y entonces en este momento toca hacernos conscientes de ello y tomarla. Jorge, ¿quieres añadir algo? No, está bien. I think people are tired of talk. I think they really want to now, it's most important for people to see this beautiful changes and these kids, these people, recognize them in their community, in their own family, and put together a plan of what you guys can do to make this world a better place, to birth heaven on earth. You know, it's neat because each one of us get to partake in this in our own creative way, based on our own beliefs, perspectives, experiences, and so forth. What a gift. Sí. Que como es un poquito largo, a veces es un poco largo de traducir. Bueno, la gente está cansada de hablar y ya quiere pues entrar un poco a la acción y a reconocer lo que podemos hacer, las acciones que podemos hacer, reconocer a estas nuevas energías, a estos nuevos chicos entre nosotros, y reconocer esto, pues vaya regalo. Does that answer your question, sweetie? Yes, dear. Just another little question. You were speaking about you were an indigo and then a crystal. It is possible for the people to be both on the time, or go flying between indigo and crystal?
traduzco. Tú hablabas antes de que fuiste una índigo y ahora eres una cristal, pero ¿es posible también que las personas fluctúen entre la energía índigo y la energía cristal, que se pasen de una a otra y vuelvan? Anna, is it possible for you to be a mother and a wife at the same time? Does that answer your question? Ana, ¿es posible para ti ser una madre y una esposa al mismo tiempo? Y Ana dice sí. Pues Jessica le dice, pues eso responde a tu pregunta. Y luego, bueno, si me permiten, una pregunta que le quisiera hacer yo a Jessica, y ella es yendo un poco más a lo práctico. Ella ha hablado de que debemos escuchar a los niños, no se trata de sacarlos de la escuela, sino escucharlos, pero hay digamos, una discusión abierta cuando hablamos de sacar a los niños de la escuela, y es si los sacas, digamos, les das una crianza más acorde a la su energía, pero por otro lado otra gente opina sí, es verdad, pero también ellos a lo mejor tienen que compartir esa energía donde están, y ahí es donde hacen su trabajo, ¿no? Jessica, well, you have spoken about us having to listen what our kids say, and it's not about taking them out of school, but just listening to them. But there's an open question, because many people are speaking about this, is whether you take your children out of school and do homeschooling, and then of course that's more according to their vibration. But other people say, on the other hand, maybe they have to stay in school because that's where they have their mission with other kids. What do you think about this? Paradox. If that is what they desire, they will let you know. There are people who have contacted me and said, my child, when I found out that they were an indigo crystal, I decided I wanted to take them out of school. And my child said, no, I want to go to school. I want to be in the system. I want to play and interact with these other kids. This is part of my mission. Sí, ella dice, vaya paradoja, sí, pero volvemos al mismo de escucharlos. Hay gente que le ha preguntado a sus hijos y que, por ejemplo, niños índigo, ¿qué parece si te saco de la escuela? Y ellos han dicho, no, yo siento que tengo que estar en la escuela y trabajar con los demás niños. Esa es mi misión. People are expecting a handbook or a certain way to be with all indigos and crystals, to lump them into a big group, but it's just not the case. Each one is different unto the next, as you'll notice with your children. You know, the difference between these two boys is incredible, and they need different things, and that pushes you guys to be even more flexible and expand your thinking and your creativity too, as you cater to each kid individually and they cater to you, and it's a student-teacher relationship back and forth. Ok, bueno, claro, los padres esperamos tener una especie de manual de cómo tratar con las energías índigo y cristal, y realmente no lo hay, es en cada caso individual. Y bueno, poner el ejemplo de los padres que tenemos niños que notamos que son de otras energías, y bueno, si tienes dos hijos distintos, pues son muy distintos, o sea, tienes dos hijos, son muy distintos ellos, y no puedes incluso tratarlos a los dos igual, incluso dentro de la misma familia tienes que explorar sus capacidades y cómo tratarlo cada uno de ellos. Yeah, you have to allow them to be who they are. So sometimes they really don't want it to be known who they are and what they are aware of, and they will hide it from you. I mean, your son, for example, does he want you guys to know how telepathic he is with you guys? He'll even trick you guys in that area. So this is their experience to be in a human form and have fun with it. So I come across this all the time with children, where they if we tell our children, oh, you're an indigo, you're a crystal, I must treat you this way, they might get very upset with this because this is not what they wanted. So you need to, again, be in communication with them and respecting them at all times, so that you're complementing their mission and not hindering it. Because also they don't like the labels. They'll challenge you to think, to look at it in another way.
And that's a good thing for us because we don't want